No quise golpearlo. De verdad. Incluso cuando Magnus Whitmore me agarró de la muñeca y me llamó ladrón delante de todo el maldito pueblo, incluso cuando el desprecio en su voz se enroscó en mi garganta, como una soga, estaba listo para dar media vuelta e irme. Pero todo hombre tiene un límite. Una línea en la arena que una vez cruzada despierta algo crudo y salvaje por dentro. Y yo crucé la mía. Cuando mi puño se estrelló contra su mandíbula, sentí que algo crujía su hueso o el mío no lo supe. La sangre brotó de su labio partido y salpicó sobre el suelo cubierto de acerrín del salón. Cayó como un árbol podrido, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se posaron en mí. Colt Brennan, el cobarde, el forastero, sin tierras, sin nombre, sin pasado, que alguien pudiera confirmar de pie con el puño aún temblando el pecho, alzándose como si acabara de escapar del infierno. Nadie habló, pero el silencio gritaba más fuerte que cualquier acusación. No sentí orgullo, no sentí victoria. Sentí la fría verdad de hierro asentarse en mi estómago. Acababa de firmar mi propia sentencia de muerte. Porque Magnus Whitmore no era un hombre cualquiera. Era dueño de la mitad de este territorio, controlaba el agua, el ganado, la ley. Y tenía hombres, docenas de ellos, dispuestos a sangrar solo por una chispa de aprobación en su mirada. Pero lo que realmente me heló la sangre fue cuando levantó la cabeza, se limpió la sangre del mentón con un pañuelo de seda y sonrió. Esa sonrisa de zorro, esa que dice que ya ha soltado a los lobos. Mi hijo Thorn viene de Millfield. Estará aquí en media hora, gruñó con una voz hecha de grava y veneno. Acabas de golpear al apellido Whitmore en la boca, muchacho. El estómago se me hundió como piedra en pozo seco. Porque Thorn Whitmore no era solo un hijo. Era una hoja sin funda, una condena sin juicio, la venganza tallada en carne. Y yo, el que alguna vez fue llamado Cole Hartwell, estaba a punto de enfrentarme solo a todo eso. Por un solo golpe. Por una deuda que ya había pagado destrozada, como si la verdad nunca hubiera importado, supe, en el instante en que mi puño conectó y la sangre de Magnus Whitmore manchó mis nudillos, había cruzado una línea que no podía desandar. Pero nunca imaginé lo que vendría después. No habían pasado ni 30 minutos, cuando un muchacho sin aliento irrumpió en el salón con los ojos desorbitados y la voz quebrándose como un trueno. Señor Whitmore, viene su hijo. Thorn trae a 50 jinetes. El suelo se me abrió bajo los pies. Sentí que había tropezado con una pesadilla forjada por mí mismo, una de la que no había forma de despertar. Thorn Whitmore. Solo su nombre bastaba para que hombres curtidos en batalla bajaran sus armas y murmuraran plegarias. El hombre que colgó a 3 cuatreros del mismo árbol solo para dejar un mensaje. Un hombre que jamás había perdido una pelea. Y ahora venía por mí, por un golpe. Y 23 malditos dólares. No era un idiota. Sabía bien cómo lucía la guerra. Y esto ya no se trataba de honor, se trataba de espectáculo. Había derramado sangre que llevaba un apellido con más poder que medio territorio junto. Mientras retrocedía hacia la salida trasera del salón, sentí que el cuarto se encogía a mi alrededor. Cada mirada clavada en mí, como si ya estuviera muerto. Y quizás lo estaba. Porque esto no se trataba solo de una pelea. Se trataba de orgullo, de legado familiar, de represalia. Thorn era una tormenta y yo apenas una rama rota en el viento. Pero aquí está el asunto, no me arrepentía. Sabía que había pagado esa deuda. Tenía el recibo, la prueba.
Pero la prueba no significaba nada cuando 50 rifles cabalgaban hacia ti, cuando la justicia no se medía por la verdad, sino por la sangre derramada sobre las tablas del suelo. Lo más aterrador no era que Thorn fuera a matarme, era que no preguntaría por qué, no me dejaría hablar. La sangre de su padre en el suelo era todo el juicio y la sentencia que necesitaba, y tal vez, solo tal vez, moriría de nuevo por algo que no hice. He oído miles de amenazas en mi vida, pero ninguna me heló la sangre como el momento en que Magnus pronunció las palabras Redemption Creek. En cuanto salieron de sus labios, dejé de ser Colt Brennan, el vaquero callado, que solo intentaba pasar desapercibido en algún pueblo polvoriento de la frontera. Volví a ser Cole Hartwell, el hombre más buscado al oeste del río, el fantasma de un pasado que enterré tan hondo que terminó arrastrándose hasta mis pesadillas durante 3 largos años. Mi mano se quedó congelada sobre el picaporte trasero del salón, como si se hubiera convertido en piedra. El tiempo pareció ralentizarse. La sala se volvió espesa de silencio. El hedor a sudor alcohol y la respiración entrecortada de Magnus se desvaneció. Todo lo que podía oír era ese nombre rebotando en mi cabeza: Redemption Creek. Redemption, el lugar donde todo cambió, donde la sangre corrió por ambos lados, donde la confianza fue asesinada ante mis propios ojos, donde tuve que elegir matar o morir como un tonto. Y ahora Magnus lo había dicho en voz alta. Él lo sabía. Y si él lo sabía entonces, Thorn lo sabría tarde o temprano. Y un hombre como Thorn Whitmore no se detiene a hacer preguntas. Llega con 50 rifles y se asegura de que nada salga de ahí respirando. Pero esa no era la peor parte. No era el miedo a ser descubierto. Eran los recuerdos. La cara de Morrison sonriendo a la luz del fuego. La lealtad en su voz cuando dijo, «Te creo». La forma en que quedó su cuerpo cuando lo encontré lleno de balas, traicionado por el mismo agente de la ley que debía protegerlo. Sobreviví a Redemption Creek, pero no salí limpio. No fui el héroe ese día, pero tampoco fui el villano. Fui el que quedó en pie, el que vio lo que realmente pasó, el que ha cargado con el peso de la verdad desde entonces. Y ahora, de pie en un salón, a punto de ser rodeado por 50 hombres armados, sabía una cosa. La redención nunca es barata, pero a veces llega aunque no estés listo para recibirla. He oído miles de amenazas en mi vida, pero nada me heló la sangre como el momento en que Magnus pronunció las palabras Redemption Creek. En el instante en que salieron de sus labios, dejé de ser Colt Brennan, el vaquero silencioso, que solo intentaba pasar desapercibido en un pueblo polvoriento cerca de la frontera. Volví a ser Cole Hartwell, el hombre más buscado al oeste del río. El fantasma de un pasado que había enterrado tan hondo que tardó 3 años en abrirse paso hasta mis pesadillas. Mi mano se congeló sobre la manija trasera del saloon, como si se hubiera convertido en piedra. El tiempo pareció detenerse y la sala se volvió espesa con un silencio brutal. El hedor a sudor alcohol y la respiración agitada de Magnus se desvanecieron. Solo podía oír ese nombre rebotando en mi cráneo: Redemption Creek, el lugar donde todo cambió, donde se derramó sangre de ambos lados, donde la confianza fue asesinada ante mis propios ojos, donde tuve que elegir matar o morir como un tonto. Y ahora Magnus lo había dicho en voz alta. Él lo sabía. Y si él lo sabía entonces, Thorn lo sabría pronto también. Y un hombre como Thorn Whitmore no se detiene a hacer preguntas. Él llega con 50 rifles
y se asegura de que nada ni nadie salga respirando. Pero eso no era lo peor. No era el miedo a ser descubierto. Eran los recuerdos. La cara de Morrison sonriendo a la luz del fuego. La lealtad en su voz cuando me dijo, yo te creo. Y cómo quedó su cuerpo cuando lo encontré acribillado a balazos, traicionado por el mismo agente de la ley que debía protegerlo. Sobreviví a Redemption Creek, pero no salí limpio. No fui el héroe aquel día. Pero tampoco fui el villano. Fui el que quedó en pie. El que vio lo que realmente ocurrió. El que ha cargado con el peso de la verdad desde entonces. Y ahora de pie en un saloon, a punto de ser rodeado por 50 hombres armados, solo sabía una cosa. La redención nunca sale barata. Pero a veces, llega, te guste o no, debería haber huido. Cuando vi el destello plateado de la placa del alguacil Wade Kellerman atrapando la luz del salón, supe que la suerte se había acabado. No necesitaba sacar su arma. Con solo decir mi verdadero nombre, Cole Hartwell, convirtió la sala en una corte. El silencio pesaba más que el plomo. 3 agentes federales muertos en Redemption Creek, todos cargados en mi espalda como una sentencia de muerte. Magnus volvió a sonreír con esa mueca arrogante y cruel. Te dije que era basura, siseó el viejo. Pero el miedo me había abandonado hace años, drenado junto con la sangre de Morrison en ese maldito sendero. Miré directamente a los ojos de Kellerman y por primera vez desde que comenzó la persecución, hablé. Yo no los maté, dije, pero tú sabes quién lo hizo. El salón se congeló. El rostro de Kellerman permanecía imperturbable, pero lo vi el leve temblor en su mano, una traición diminuta de un hombre acostumbrado a esconderse tras la ley y la mentira. Tengo pruebas, continué. El diario del agente Morrison. Lo escribió todo, nombres, ubicaciones, fechas. Incluso el trato que hiciste con la banda Hartwell. Cuando saqué la libreta de mi chaleco, el aire chasqueó como un látigo. Thorne dio un paso atrás, arma en mano. Yo lancé el diario hacia él y me lancé a un lado justo cuando Kellerman fue por su arma. Las balas desgarraron el salón. Alguien gritó. Y luego caos. Cuando se despejó el humo, Kellerman yacía boca abajo en un charco de su propia sangre, aún aferrado a la pistola que le falló. Me quedé de pie sobre él con mi Colt 45 aún caliente. El corazón me retumbaba como tambores de guerra, pero no sentía remordimiento, ni miedo, solo el peso de una promesa cumplida. No maté a esos agentes, maté a los bastardos que los traicionaron. No recuerdo con exactitud cuándo desenfundé mi arma. Todo ocurrió demasiado rápido, como si mi cuerpo supiera lo que debía hacer antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Lo único que permanece claro es la última mirada en los ojos de Kellerman. No era la de un hombre de la ley. Era la mirada de un animal acorralado, dispuesto a matar solo para seguir respirando un poco más. El diario seguía en la mano de Thorne cuando estallaron los disparos. A través de la neblina de humo, vi a Kellerman desplomarse en el suelo, aún con el arma caliente en su puño muerto. Yo permanecía de pie sobre él, con la Colt 45 en alto, el corazón retumbando como un tambor de guerra. 3 años huyendo. 3 años siendo cazado. Todo terminó en 3 segundos. Nadie en el salón se atrevía a respirar. Todas las miradas estaban fijas en mí, sin saber si estaban frente a un monstruo o a otra cosa. Ni yo mismo lo sabía. Solo tenía claro esto. La sangre en el suelo no pertenecía a la justicia, sino a un hombre que la había vendido por oro.
Thorne dio un paso adelante, aún aferrado con fuerza al diario de Morrison. Observé cómo sus ojos recorrían las páginas, pero más que eso, lo vi cambiar. Cada línea temblorosa de Morrison, mi viejo amigo que murió en mis brazos, arrancaba una capa de mentiras. Los mapas, los planes, los sobornos, cada traición. Todo estaba allí, irrefutable. Thorne alzó la vista hacia mí sin odio, solo algo que se parecía mucho a la comprensión. No eras el asesino, dijo en voz baja. Eras el que se enfrentó a ellos. Asentí enfundando el arma aunque mi mano aún temblaba. No soy un santo, susurré, pero fui el único que quedó vivo para contar la verdad, y juré que terminaría lo que Morrison empezó. En ese momento yo no era Colt Brennan el forajido. Era Cole Hartwell, un hombre que eligió la verdad sobre la venganza, la justicia sobre el miedo. Y la sangre en el suelo de ese salón al fin llevó la verdad a la luz. Nunca pensé que el día en que sería exonerado de todos los cargos comenzaría con el colapso del hombre que una vez me llamó perro cobarde. Magnus Whitmore, el mismo hombre que hacía temblar a todo el territorio con solo pronunciar su nombre, ahora estaba frente a mí temblando con los ojos nublados, no por la rabia, sino por la confusión. Esa clase de confusión que solo la edad y el arrepentimiento pueden tallar en el alma de un hombre. Y en ese momento no vi a un enemigo. Vi a un padre roto, derrumbado no por puños ni balas, sino por el tiempo y la verdad. Mi hijo dice que te debo una disculpa, balbuceó Magnus. Yo realmente lo olvidé. La caída, la memoria. Yo causé todo esto. No era mi intención. El salón contuvo la respiración. Nadie se movió. Todas las miradas estaban puestas en mí esperando ver qué haría con una disculpa que solo unas horas atrás habría parecido absurda. Debería haber estado furioso. Tenía todo el derecho. Estuvo a punto de hacer que me mataran, logró que medio pueblo me apuntara con sus rifles y abrió de nuevo la herida que yo llamaba Redemption Creek. Pero no sentí rabia. Sentí otra cosa, una pena extraña callada. Ese hombre que alguna vez gobernó con miedo, ya ni siquiera podía gobernar sus propios pensamientos. Asentí lentamente. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque ya no quiero cargar con el odio. Thorne estaba junto a su padre, los ojos vidriosos, la mano aferrada al hombro del anciano, como si intentara sostener lo poco que quedaba de la leyenda que había crecido adorando. Lo entendí. Yo también había perdido a un padre, no de esta manera, pero el vacío era el mismo. El salón no estalló en aplausos ni vítores, solo exhaló una larga y silenciosa liberación, de esas que sientes cuando por fin la verdad se dice en voz alta. Y por primera vez en 3 largos años ya no era un fugitivo, ya no era Colt Brennan el forajido. Era Cole Hartwell ya no huyendo de mi pasado, sino eligiendo soltarlo, para aferrarme a la única parte de mí en la que Morrison murió creyendo mi humanidad. No recuerdo la última vez que alguien me llamó por mi verdadero nombre. Cole Hartwell solía ser una maldición, pero esa noche bajo el crepúsculo carmesí de Dustfield lo reclamé no como una carga, sino como una marca. Un comienzo. Cuando el sheriff Daniels trajo el telegrama notificación oficial de que se retiraban todos los cargos en mi contra, de que mi nombre quedaría limpio en cada oficina federal, no celebré. No lloré. Ya había derramado suficientes lágrimas en estos últimos 3 años, por Morrison, por Redemption Creek, por verdades que nadie quería escuchar. Me senté en una esquina del salón con un whisky frente a mí servido por el mismo Thorne Whitmore.
No era un hombre que confiara con facilidad, pero ese día eligió la justicia, aunque eso significara volverse contra su propia sangre. Respeté eso, y en algún lugar allá afuera sabía que Morrison también. Pensé que esa misma noche me marcharía, que desaparecería en el polvo como lo había hecho durante años, pero algo me detuvo. No el pueblo, no su gente. Un pensamiento: si no me convertía en el tipo de hombre de ley que esta tierra necesitaba, hombres como Kellerman seguirían pudriéndose en la oscuridad. Le dije a Thorne que me dirigía al norte. Colorado. Dicen que están contratando hombres capaces de rastrear criminales de verdad, hombres como el que yo solía ser. Necesitan a alguien que entienda que la justicia no es barata. Alguien que ya pagó el precio en sangre, en silencio y con un nombre enterrado. Cuando me acerqué a la puerta, Magnus alzó la voz. Temblaba, pero sus ojos hablaban con sinceridad. Gracias por no matar a mi hijo, por mostrarle que la misericordia es más fuerte que el orgullo. Solo asentí. Shadow, mi semental negro, me esperaba bajo la primera estrella. Guardé el diario de Morrison en mis alforjas y miré al cielo. 3 años había estado huyendo. Ya no más. Ahora cabalgaba hacia la oscuridad llevando la luz de la verdad, y un nombre que por fin significaba algo por lo cual valía la pena vivir.